Hola gente, ¿qué tal? Estamos comenzando con esta transmisión, esta nueva fecha de Un Jueves en la Libertad, en la cual conversamos con autores regionales, autores liberteños, que pueden brindarnos algunas ideas sobre lo que se está haciendo en los últimos años aquí en la ciudad de Trujillo. Y para comenzar, bueno, para esta fecha, contamos con la presencia, vamos a contar con la presencia de un autor liberteño que es Víctor López González, un autor joven que en breves momentos se debe estar conectando a a esta plataforma. Vamos, estos minutos, porque comenzamos a hacer a las 6 de la tarde, pero ahorita vamos a empezar a monitorear, difundir un poquito lo que se está haciendo. Vamos a compartirlo en las redes sociales. Toda la gente que se está a conectar en esta oportunidad. Vamos a compartir esto en las redes sociales. Un momento, gente. Gente brava. Nos estamos acompañando un momentito nada más. Iniciamos con esta transmisión. A ver. Vamos a ver, gente. Un momento. Ajá. Vamos a empezar. Tenemos que estar acá. Tenemos que todo se escuche bien. Dice, a ver, tenemos por acá los primeros comentarios. Empezamos mandando saludos desde la Esperanza, la rica Esperanza. Estamos cerca, estamos en Arévalo acá nosotros, estamos bien cerca. Arévalo City, acá en Trujillo. Estamos bien cerca. Un saludo también a todos los profesores que estos días se están fajando por llevar a los estudiantes a través de las aulas virtuales toda la chamba que ellos están haciendo, que se cambió prácticamente todo el panorama de la enseñanza en los últimos días. Literalmente ha sido un cambio tremendo. Un saludo a todos ellos que nos demuestran que sí se puede. Vamos a estar esperando que se conecte nuestro amigo Víctor López, el invitado de esta oportunidad. El tema que vamos a desarrollar nosotros en esta fecha, Gianmarco Villanueva nos manda saludos, también saludos para Gianmarco Villanueva. Hay un montón de gente que en Trujillo necesita conocer las artes y nosotros vamos a tratar de darle un poquito de empeño a ello. Ya está, Víctor, ya se acaba de conectar. Vamos a ver, Víctor, por acá. Invitar. Ahí está. Ya. Conversamos con los amigos editores también, cómo es que ha cambiado el panorama y cómo nosotros tenemos que acostumbrarnos a ello. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Oscar, ¿qué tal? Bien. ¿Se escucha Listo. bien? A ver, a ver. Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ah, perfecto. Entonces, por acá también estamos escuchando bien, así que no hay problema. Estoy viendo Perfecto. todo el panorama. Espérate, antes de comenzar. Ya está. Sí. Ya está. Sino que también estamos acá con el laptop para poder chequear las cosas los comentarios que nos brinden los amigos. Y hubo un comentario, ya ha habido unos par de comentarios por ahí. El compartir. Hay, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? hay banda sonora en el laptop, hay banda sonora. No, espero que no nos afecte mucho el sonido nada más, sino para siempre acompañar. Tú No, sabes que sin por su- música la cosa no camina.
No, por supuesto. Si no hay música, ¿para qué? Pues ya dejamos todo ahí. Yo sé que tú eres hincha de Metallica, pero no, ¿Me escuchas, Oscar? sí, sí, hubo un pequeño desliz acá. Pero ya, ¿se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, sí, estabas hablando de Metallica, algo de Ah, Metallica. no, tú eres hincha de Metallica, pero no vamos a poner Metallica en esta oportunidad porque nos iríamos en un viaje tremendo ahorita. Uy, sí, no. Y Claro, cambiaríamos el nombre de la entrevista, claro. Y claro. pasaría a ser las buenas épocas del trash. Oda Metallica, ¿sí, no? Oda Metallica. O poesía en Metallica, puede ser, la poesía en Metallica. ¿Recuerdas que hicieron en Lima unas antologías de cuentos, en honor a Soda Stereo, en honor a los prisioneros? Han Me, pa- hecho en Lima me, ellos. me parece, escuché algo así, no, no llegué a leer, o sea, no llegué a ver las obras como tal, pero algo así Ujú. había escuchado, algo así había escuchado. Yo soltaría una antología, pero de la cumbia peruana o la chicha peruana, no sé. Cuentos Ah, dedicados a Chacalón, los Mirlos. pero desde las raíces, o sea, desde que Ah, claro, con, no la cumbia moderna, ¿no? claro, si no, por ejemplo, te vas a las raíces y encuentras que Traffic Sound tenía sus Claro. soniditos de cumbia por allí, había bandas, que hacían rock, o sea, en principio hacían rock, pero Ujú. mientras van avanzando sus álbumes, le meten Claro. cumbia, le meten sonidos, africanos, tambores. Sí, sí, sería Es que, la, interesante. es que la mayoría de los músicos que después hicieron chicha, cumbia, los clásicos, pues no hablamos de los destellos, los paquines, era gente que había estudiado en conservatorio, o sea, no eran improvisados. Era gente que sabía de música. Sabían bastante música. Claro, ese era el detalle, ese era el interesante detalle. Era uno, no, sí, es que en ese tiempo pues había una energía diferente, ¿no? O sea, se empapaban de todo. No sé si te has dado cuenta ahora, este tipo de música, la cumbia, por ejemplo, es más rápida, ¿no? Es como el hit, te sacan un hit al toque, te hacen un cover y salió y vendió y gusta. Pero antes Claro, había una estructura bien marcada, tú podías escuchar y notabas influencias de otros géneros, psicodélico, rock, y después te experimentaban con baladas, había, si mal no recuerdo, los destellos tienen baladas también. claro. Otra, Era el grupo que se permitían hacer la paraliza de Beethoven en cumbia. Se permitían exacto. hacer ello. Es que es la inteligencia musical. Ya Claro. Y te permites, fluye, eso fluye, la de verdad. experimentación ha sido siempre un camino, desde las épocas inmemoriales, ¿no? Desde en la literatura, en la música, en el arte, la experimentación ha sido fundamental. Y que en su La cosa- momento, y que en su momento esas experimentaciones muchas veces no eran bien vistas, no eran reconocidas, sepultadas, basureadas, y ahora las vemos como la cumbre del arte, lo vemos momentos pletóricos, como dices tú, para Elisa de los destellos, hoy es una joyita, hoy es una joyita si tú ves cuántas reproducciones tiene en YouTube, parece que fuera un tema de Maroon 5. O sea, es impresionante. Mira, me hiciste acordar una cosa. Es que ya vemos la música como clásica. El tiempo hace que algo ya sea clásico. ¿Te imaginas en los 60 cuando apareció Rolling Stone cantando Symphony for the Devil? Toda la gente cómo será loqueado, oye, eso es el demonio, es el diablo y todo lo demás. Pero ahora escuchamos esa canción y te das cuenta que ya pasaron los años y se convirtió en música clásica, en rock clásico. Eso Qué es lo que, bacán. eso es lo que decía Charlie García. No sé si te acordarás, una vez la entrevistan y le preguntan, ¿no? Charlie, ¿tú escuchas música clásica? Sí, dice, yo escucho los Beatles. O sea, Pero puta, ¿cómo, se están hablando cómo, del monstruo, cómo pues. uno que esperaba, ¿no? Que dijese, sí, escucho Beethoven, escucho Mozart, escucho Bach, escucho los Beatles. A ver, músicos hablando. Eso es lo complicado de repente. Músicos hablando de músicos, poetas hablando de poetas, artistas hablando de artistas.
Es complicado, pero al final cuando te das cuenta que la admiración es lo que prima, el respeto es lo que prima, bacán, todo camina bien. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a empezar, son ya las 6:05. Víctor, ¿qué te parece? Vamos a hacer Per- una Perfecto, pequeña una introducción, ahí vamos viendo cómo conocer empezamos. cómo habla. Gente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están conectándose, los que ya están conectados de hace unos minutos. Quienes habla es Oscar Ramírez, acá con Ediciones Soren, estamos organizando todos los jueves a partir de las 6 de la tarde unos conversatorios con escritores y artistas de la región La Libertad. Estos conversatorios se les ha denominado Un Jueves en la Libertad, haciendo una remembranza al departamento que nos cobija. La semana pasada tuvimos la presencia de un amigo docente universitario que fue David Navarrete, que nos dio unos alcances sobre lo que podemos considerar literatura liberteña. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de Víctor López González. Él es narrador y también es poeta. Particularmente yo te conozco más, Víctor, por la poesía que has desarrollado, más no por tu narrativa, que estoy presto a revisar. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las nuevas voces de la libertad y las nuevas voces de libertad, ¿no? Que es todo una eclosión ahorita de artistas en la ciudad de Trujillo, tanto en la poesía, en la música, en la narrativa, que es una muestra de cuán saludable está el arte en nuestra ciudad, a pesar de las circunstancias, como en este caso la pandemia que estamos viviendo. Víctor, buenas tardes. Bienvenido al programa virtual. En vivo y en directo. Sí, Oscar, en primer lugar, saludar a los que nos están viendo por la consideración de prestarnos atención, porque uno a veces tiene estos proyectos, pero sin público o sin gente que nos quiere escuchar, y agradecerles por su tiempo, agradecerte a ti también por tu consideración, por haber visto bueno conversar sobre algunos temillas que a veces fluyen, ¿no? Fluyen en temas, en conversaciones, pues, cotidianas, ¿no? O eventuales, pero a veces ya hay que un poquito como que formalizarlo, empezar a hablarlo más, exteriorizarlo más, y esta es una buena oportunidad, es un buen momento para dialogar y extender o sentar algunas bases para luego poder desarrollarlas en nuevas entrevistas, conversaciones y lo que se dé, ¿no? Por supuesto, Víctor, y ese es un buen acercamiento. Creo que todos comenzamos, todos los que estamos metidos en el arte o en alguna, aún no sé si pasatiempo, hobby, que era oficio, mejor ya, un oficio artístico, hemos comenzado poco a poco, hemos comenzado de cero, hemos comenzado con uno o dos eh, personas que se han interesado por nuestro arte. Y sobre ello vamos a conversar, Víctor. Para que la gente también sepa, hemos preparado un pequeño cuestionario, temario, por así decirlo, por el cual vamos a dialogar. Víctor, una de las preguntas que siempre nos hacemos al momento de crear y al momento de ver a gente nueva haciendo arte en las diversas ciudades del país es la siguiente: ¿por qué sí? ¿Por qué acercarnos o por qué elegimos la literatura siendo jóvenes? ¿Por qué elegimos el arte siendo jóvenes, pudiendo dedicarnos de repente a mil y un cosas distintas, pero nos empecinamos y queremos hacer arte? ¿Por qué? Mira, creo que cuando uno es joven, entre puber y adolescente, cree o asume que el arte o dedicarse al arte es una cuestión anormal, extraordinaria. Y es curioso porque hubo un tiempo, antiguamente se pensaba que el artista era un dotado de los dioses, ¿no? Un ser hipersensible que podía pues ver cosas que los demás no veían. Pero creo que cuando uno va creciendo, un poco como que madurando en este tipo de actividades, se da cuenta que no es extraordinario dedicarse al arte, es más bien algo natural, fluye, es como, a ver, yo lo veo de muchas formas. Es, en primer lugar, la necesidad que tiene una persona, un joven, ¿no? Un puber, un adolescente, de entender el mundo. Es una forma de entender el mundo. Es decir, no nos satisface del todo las ciencias, no nos satisface de todo la escuela, la familia, y entonces queremos darle otra interpretación a las cosas, queremos ahondar desde nuevas perspectivas, tenemos nuestros propios razonamientos,
que académicamente pueden verse extraños, locos, descabellados, pero en la literatura o supongamos en la música, en la pintura, cobran un sentido. Entonces, guarda cierta lógica el querer exteriorizar ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, reflexiones a través del arte. Y además, el arte es un medio de comunicación. Es, Claro, hacer arte es un acto comunicativo. Y como acto comunicativo, tiene sentido que cualquier joven, adolescente o adulto vea los mecanismos, ya sea la literatura, ya sea la música, ya sea la pintura, etcétera, la manera de relacionarse con otros, de transmitir ideas y de causar ideas y repercusión en las otras personas. Yo creo que cuando uno empieza a estudiar o analizar el arte desde una perspectiva de la comunicación, del sentido comunicativo, encuentra su aterrizaje, ¿no? Su plano más común, su plano más sutil, y no esa divinidad se les solía otorgar antes, ¿no? Y solo por agregarte un pequeño, una pequeña anécdota o vivencia, ¿no? dale. Cuando yo empecé a escribir, es decir, tontería y media, ¿no? En los reversos, poemas en los reversos de los cuadernos y cosas así, Así era comenzamos todos. exacto, era una forma, era mi forma de salir de esa incomodidad que era estar en las aulas y a la vez una manera de entenderme yo mismo, ¿no? Entonces Claro. en el 2013, mi último año de colegio, yo creo un blog, las crónicas de nuestro Parnaso, incluso le puse un nombre hiper pretencioso, pero, Claro, bacán, bacán. pero ¿qué hacía en ese blog? Por ejemplo, pasaban cosas en el colegio y yo me ponía a narrar tipo cuento o hacer poemas de lo que veía en el colegio. Y Ujú. a la vez, mis compañeros del colegio se interesaban por lo que yo escribía. Entonces había una retroalimentación, había un vínculo. Yo veía lo que pasaba en el colegio, lo escribía en el blog y ellos lo leían y lo reinterpretaban y entonces se armaba una dinámica bien interesante. Ujú. Entonces, hoy lo entiendo como un acto comunicativo, es decir, ese hecho de comunicarnos, de mantenernos vivos con las otras personas en un constante intercambiar de ideas, de percepciones, daba algún sentido para que luego ya pudiese trabajar un poco mejor lo que era la poesía, la narrativa. Empieza siendo como un acto comunicativo y luego va agarrando otras formas, va moldeándose hasta que se convierte, como dices tú, en un oficio o en un trabajo. Cuando menos lo piensas, ya se convierte en tu día a día, en tu cotidianidad, se convierte en tu trabajo e incluso tu manera de ganarte la vida eh, como si fuese un trabajo más, ¿no? Claro. Mira, justo voy a tocar lo que tú mencionado ahorita, esto de ganarse la vida pudiendo escribir. Y siempre hemos escuchado esa mentira que suena a verdad de que los artistas, bueno, ha sido una constante durante unos años, que los artistas solamente existen para morirse de hambre, crean, pero se mueren de hambre. Yo creo que ya tenemos que quitarnos de la cabeza eso, ¿no? Debemos, con todas las cosas que hay en la actualidad, debemos quitarnos en la cabeza eso de que el artista es sinónimo de morirse de hambre. Exactamente. Porque para empezar, un artista, bueno, la mayoría que lo conozco yo, no vive de su arte propiamente dicho, pero tiene un reconocimiento en base a ello. Pero si se dedicara al 100% tal vez a ser artista, o sea, a trabajar exclusivamente en su obra, en la constancia que eso requiere, tal vez, ¿no? O sea, podría hasta disfrutar los placeres de lo que es ser artista. No me dejarás mentir con las publicaciones que uno tiene, cuánto viaja, personas con las cuales después comparte, vivencias que te sirven posteriormente para nuevas creaciones. Es dable, o sea, no sé qué opinión tienes tú de ello. Es cierto, es que a veces cuando una disciplina, como el arte, en general, cualquier arte, ¿no? Este, bueno, van pasando los años, los tiempos, van cambiando sus dogmas, va cambiando sus perspectivas, la sociedad va cambiando y el arte se va moviendo, ¿no? Va Claro. agarrando nuevas categorías. Este, en otros países, por ejemplo en Inglaterra o en Francia, el novelista vive a placer. Un novelista es muy bien visto en Francia, muy bien visto en Inglaterra.
y genera buena plata con sus publicaciones. No necesariamente es muy famoso, y en Inglaterra, si tú te pones a revisar cuántos escritores jóvenes hay en Inglaterra que viven de sus novelas, es una cantidad interesante, a diferencia del Perú. Pero es que en el Perú, creo yo, todavía está ese estigma, ¿no? De que si eres escritor o de si eres pintor, tienes que dedicarte a algo más, algo complementario. Es como si el arte fuera un capricho y la profesión es tu verdadera vocación. Y a veces es al revés. A veces el arte es tu vocación y la carrera es tu capricho. Entonces, habría que empezar a cambiar esos paradigmas, ¿no? Y como dices tú, creo que ya está ocurriendo de muchas formas porque si nos ponemos a analizar cómo ha ido cambiando, por ejemplo, en La Libertad, un poco la imagen del escritor, Ujú. te das cuenta que han aparecido y se están consolidando figuras bien interesantes que ya renuevan un poco la idea de escritor. Por ejemplo, es el caso, creo yo, del amigo Charlie Becerra, que está viviendo un Ya. momento maravilloso, y, Ujú. pero yo a él lo veo no solamente como un escritor que está en alza, sino que también está funcionando como un cambio de paradigma, ¿no? Ya, Eh, bacán, claro. porque lo ves y el hombre es periodista, novelista, con buena editorial, reconocido, o sea, se le tiene mucho aprecio por el tipo de narrativa que hace, ha recibido muy buenas críticas y además tú lo ves, dicta conferencias, etcétera. Entonces, uno puede tomar eso como un modelo, ¿no? Y decir, ¿por qué yo no también? ¿Y por qué los demás tampoco no podemos hacer eso, ¿no? Trabajar en un proyecto tan poderoso que repercuta en la sociedad, que repercuta en el mundo editorial, que repercuta no solo en el sentido artístico, sino también en el sentido comercial. Porque después de todo, si alguien edita, publica y hace todo lo que hace, no es solamente porque su nombre figure, ¿no?, en las librerías, sino también es porque quiere ganar plata. Entonces, Claro. si se empiezan a mover estos paradigmas, no solo con el arte, sino con el comercio y el mercado del arte, al menos acá en La Libertad, creo que más de uno va a poder posicionarse bien y vivir tranquilamente de su trabajo artístico. Mira, eso del publicar, de la presencia, de cambiar los paradigmas es necesario. Está bacán la movida que está teniendo ahorita Charlie, la difusión de su trabajo, pero hay que pensar también en que nosotros, desde donde estamos y con lo que tenemos, podemos hacer una movida que salga de la ciudad y la rompa también fuera de la ciudad. No hay que pensar también que irnos a Lima es el lugar donde vamos a conseguir Lo todo. máximo, claro. O irnos a Francia, como antes se pensaba, era te vas a convertir en escritor. Hay que quitarnos también esos paradigmas de la cabeza. Uno puede de repente comenzar difundiendo su trabajo, tal vez en una editorial independiente, una editorial pequeña, pero poco a poco ir escalando, porque lo principal es su trabajo, el trabajo de uno. Pongo un caso muy paradigmático, el caso de Mariana Enríquez, que ella comenzó como una autora que iba publicando en editoriales independientes poco a poco y después dio su salto, ¿no? Pero ella no, ella lo hizo pensando y que hasta ahora, por ejemplo, puede publicar en editoriales pequeñas. El mismo caso también, hay un autor argentino que hace poco me pasaron el libro de él, Ferrari, si no me equivoco, que también él ha logrado obtener grandes premios fuera de su ciudad y sigue publicando en editoriales pequeñas. Entonces tenemos que pensar en que tenemos que hacer un trabajo serio. Lo principal es hacer un trabajo serio. Trabajo, sí. Eso es lo fundamental. Porque tú Exactamente. también has hablado, como todos sabemos, y tú también Charlie lo sabe, hay libros que en editoriales grandes se publican, pero que son, pues, dejan mucho que desear. Hay muchas obras Exacto. que suceden ello. Entonces, hay que cambiar los paradigmas en lo que tú mencionas, el hecho de pensar en un proyecto, un trabajo que pueda romper fronteras, y también hay que romper ese paradigma de que esperemos irnos a Lima para poder crear. Para No, triunfar, podemos claro. hacerlo desde acá, podemos romperla desde acá, y hay muchos autores que lo han logrado, pero vamos a ir poco a poco, paso a paso, conversando sobre ello. Víctor, justo mencionabas esto de los artistas, de los jóvenes, en este caso, que saliendo del colegio tú te diste el tiempo para crear tu blog y verlo, tu trabajo de observación, que es el trabajo que muchas veces hace el escritor, un trabajo de observación y de vivencia, ¿no?
un joven que no pasa de los 25 años, de los 30 años, vamos a ponerle 30 como una suerte de, hasta De tope. 35. Eso, Ya. eso de joven es Muy relativo. claro, porque por ejemplo, tú vas a un evento, aún me siguen diciendo joven, yo digo, gracias, yo felicito, me siento contento cuando me dicen joven, en 30 y pocos, pero vamos a ponernos un tope, ya vamos a ponerlo 35 años, ya 35 años un autor que está en ello. ¿Qué es lo que tú has visto en la gente con las cuales has andado, los escritores con los que has andado? ¿Qué es lo que se experimenta? ¿Qué es lo que se explora? ¿Qué es lo que explora un joven escritor? Y yo creo que en la libertad, propiamente hablando en la libertad, porque es en el contexto en el que me he movido, no podría hablar por más. Yo Claro, creo que hay una situación dicotómica en lo que yo he llegado a ver o en las conclusiones que voy sacando en mis conversaciones o en el conocimiento que voy teniendo respecto a otros autores, más o menos de mi promoción, un poquito mayores, etcétera, ¿no? Por un lugar, por un lugar veo bastante emoción y ganas de uh-huh. renovar el lenguaje, de renovar el estilo, de renovar las formas de hacer literatura. Es decir, desde la parte de la emoción, de las ideas, he visto bastantes escritores que en lo personal me han llamado la atención y dan ganas de seguir conversando y de seguir sus proyectos. Y yo te menciono, por ejemplo, el caso, y creo que habíamos conversado brevemente de Eduardo Saldaña, Ya. que Uh-huh. acá nuestro amigo Eduardo se está haciendo un tipo de poesía muy fuerte, muy potente, resuelve muy bien sus poemas, a mí me agrada y siempre que conversamos con algunos amigos, ¿no? También coinciden en que Eduardo está teniendo un proyecto que cada vez le está dando más forma y sería cuestión nada más de esperar su primer libro en físico. A mí, por el trabajo de Eduardo, me emociona. Te pongo otro ejemplo. Eso Esa vez quiere que decir que estuvimos, ellos están encontrando ya su universo literario, su universo ex- creativo. exactamente, Bravo. pero porque hay una emoción de trabajar, unas ganas de hacer. Eh, Claro. Otra también que me llamó bastante la atención, no la conozco mucho, pero en un recital que organizó Orem con Grandifer, con la librería Grandifer, a Paola Ríos, por primera Ya. vez, por primera vez escuché a Paola Ríos, me pareció extraordinaria su manera de componer los poemas, de verdad me hizo pensar, o sea, un poquito como que me abstraje, un Uh-huh. poquito como que volé mientras ella leía, porque me imaginaba las figuras que ella iba proponiendo en sus poemas, ¿no? Y digo, ella ha tenido que buscar algún tipo de renovación lingüística para salir de lo normal, ¿no? De lo normal o de lo usual. Y también hay muchos escritores en realidad que están en blogs, que están en, en plaquetas, que escriben plaquetas. Hay quienes han sacado, por ejemplo, está el caso así se me viene a la mente, de Luis Alejandro García. Yo no lo conozco personalmente, pero vi en redes que había escrito su primer libro de narrativa. Estaba en esas de presentarla, ¿no? Pero por el tema de la pandemia no pudo. A mí me generó bastante interés porque cuando leí la descripción del libro, me llamó la atención de que no fuese pues relatos costumbristas, ¿no? Típico relato, la libertad, Moche, los chimúes, y aquí la temática al parecer era algo contemporáneo, urbano, y hasta te diría medio suburbano. A mí me llamó la atención, me gustaría leer el libro, me hubiese gustado que se concretase la presentación del libro para escucharlo, y así otras voces más que van saliendo que bueno, no me acuerdo en este momento, pero por decirte unos nombres, ¿no? Entonces veo emoción, veo ganas de traer proyectos. Pero Claro. te mencionaba que era una situación dicotómica porque por el otro lado falta el, el, el aspecto, el público, el aspecto mercantil, el aspecto editorial. No hay, creo yo, a mi parecer, no hay editoriales en la libertad que apuesten por escritores jóvenes. O sea, las hay, pero ¿llegarán a 5? No creo que lleguen a 5. En la No, libertad son pocos, son pocos. son muy pocas.
O sea, eso es lo que muchos rescatamos del trabajo que haces tú con Oren, porque nos has dado la posibilidad a muchos de nosotros. Pero, ¿cuántos otros Oren hay, por ejemplo? ¿Cuántas otras editoriales, ya sean grandes, medianas o enormes, dan la oportunidad al escritor joven? Y no solo eso, vamos más allá. No hay librerías exclusivas para artistas regionales. Y ese es un gran problema, porque cuando uno edita, publica, presenta su libro, luego la gente te pregunta, ya, ¿y dónde puedo comprarlo? ¿Dónde lo consigo? ¿Y tú qué le vas a decir? No lo vas a mandar a Crisol, no lo vas a mandar a la SBS, ¿dónde lo mandas? Es decir, hay puestitos, hay lugares pequeños, pero tú sabes que hoy en las sociedades que vivimos de comercio, sociedades de comunicación tan rápidas, tiene que haber puestos grandes, fijos, donde la gente vaya, compre y se pueda armar una dinámica de mercado, ¿no? Es decir, el escritor hoy tiene que ser editor, tiene que autofinanciarse, presentarse, Autopublicarse. tiene que hacerlo todo, publicista, tiene que hacer todo el mismo escritor. Y yo creo que eso desmotiva. Y esa desmotivación es lo que yo he escuchado mucho de mis compañeros que me mencionan a veces y me dicen, mira, yo tengo un proyecto, estoy escribiendo, pero no hay editorial, Ujú. no sé a quién acercarle el proyecto, he ido a Lima, pero me lo han rechazado. Entonces me dicen, puedo sacar una plaqueta. Pero nosotros sabemos que las plaquetas pues cumplen más una función de divulgación en un círculo muy pequeño y a veces hay trabajos que son tan buenos que deberían tener una producción masiva, debería llegar a más gente Una y no difusión, hay. claro. Exacto, y no hay. Y si nos ponemos a pensar en la libertad, o propiamente hablando en Trujillo por centrarnos más en esta zona, Ujú. a veces ocurre que sale un libro, ¿no? Se presenta en la Casa de la Emancipación, en la Casa de la Identidad, la gente como que se interesa, te hacen una que otra reseña, pero a las 2 semanas ya nadie habla de tu libro, ya no hay dónde se pueda vender, y tú tienes que estar constantemente como escritor haciendo la publicidad, hablando, difundiendo. Sí. ¿Pero por qué? Porque hace falta ese otro lado, ¿no? Ese lado del apoyo institucional, del interés de la gente, pero claro, también yo me pregunto, ¿cómo la gente se va a interesar si es que no hay editoriales, no hay librerías, no hay una cultura del libro todavía que termine de cuajarse acá en la libertad? Exacto. Mucho hablamos de que sí, en la libertad, Vallejo, Antenor Rego, pero a la hora de comprar un libro, a la hora de acercarnos al libro, nos tiembla la mano para gastar y eso perjudica a quienes queremos seguir escribiendo y seguir publicando. Dijiste dos, Vallejo, Antonio Rego. Y los nuevos, la gente los desconoce, los olvida. Mira, has tocado tres puntos interesantísimos. Primero, que para un escritor joven, el gran problema en la actualidad es la difusión, tener editoriales que permitan, porque uno escritor no es un vendedor de sus libros, no lo hace, ¿no? Yo no voy a ir, mire, este es mi libro, bueno, yo no sé cómo será el resto, sé que amigos hacen ello, a mí no me sale, yo no voy, mira, yo soy Oscar Ramírez, este es mi libro, cómpramelo por favor, no me sale a mí. Y el Muy escritor muchas difícil. veces no hace eso. Tiene que haber una persona que haga esa chamba, ¿no? Ese trabajo de vender el libro. No hay en algunos casos. Por ejemplo, cito el trabajo que hace ahorita Trotamundos de Mauricio Málaga, que es un trabajo que está publicando narradores liberteños, está bacán su chamba, es una forma de difundir, es una puerta que se está abriendo también a la difusión de los autores liberteños, y que como mencionabas, hay una buena cantidad de gente que está escribiendo. Te cito algunos nombres, por ejemplo, te cito Ray Paz, que es un autor que está escribiendo poesía peculiarmente erótica, por no decir porno, que es una ruptura con la literatura que se estaba haciendo anteriormente. Está Renato Castillo también, que está en la onda también de Eduardo Saldaña. Los dos autores están en una semejanza literaria que me parece muy interesante. De los más conocidos y que ya ha tenido publicaciones y ha obtenido algunos reconocimientos, pues, Adrián Alberto, que es un autor medianamente conocido. Recientemente estoy leyendo el trabajo de Pablo Solano, y voy a citar ahora un autor que tú mencionabas hace un momento, que es Enrique Carvajal. No, tú mencionabas la literatura por un libro, ¿no? De los Trujillo, hablamos Simón Hueso,
Pero al margen de la temática, el problema, allá dice, bájale el volumen a tu laptop porque te acopla. Gracias. Ya, así nos van los comentarios. Bien, chévere. Ahora, más allá de la temática, que puede ser un factor de ruptura, tenemos autores, por ejemplo, en el caso de Ray Paz, que está escribiendo una literatura un poco más violenta, más visceral. Está del otro lado de Carvajal, que es un autor de Machuco, si no me equivoco, que sus cuentos son cuentos pero están muy bien narrados. Entonces, tenemos que quitarnos también el hecho de que no debemos tocar eso cuál es. La temática es lo de menos. La cosa es que esté bien elaborado el trabajo. Ahora, mencionabas a Paola Río, que forma parte de una nueva gama de escritoras en nuestra ciudad, a la que se suma, por ejemplo, Andrea Cruzado, que está creo en Chachapoya, Chavita ella, Matilde Granados, que radica en Chiclayo, Silvana Reyes, que también radica en Chiclayo, Silvana. claro, y publicamos Ramón, también ella radica en Chiclayo, Doris Alicia, que publicó una novela juvenil de los cristales, entre los más conocidos por ahí David Vega, que ya tiene una trayectoria literaria tremenda y muy buena también. Sí. Y en Trujillo también las autoras como Cristina Castillo y Fiorella Boy, que están abriéndose espacios también. O sea, hay una fructífera creación literaria entre los autores jóvenes. Pero tú, Víctor, como autor, porque tú también has publicado, un amigo me escribe un mensaje y el otro autor conversando con él ha publicado dos de poesía, el primero es Las llaves, que salió con Edición Torres. En 2016. Claro, Agnóstico. 2018, Agnósticos. 18. Y un que no lo tengo, que se llama Designios, creo, si no me equivoco. Exactamente, Designios, que salió justamente el año pasado con el fondo editorial de la municipalidad. A raíz de la municipalidad hizo la convocatoria del primer premio literario de Trujillo, se llamaba, 4 categorías, la categoría novela, cuento, cuento infantil y poesía. Y felizmente Designios, mi libro, llegó a ganar en categoría cuentos, son 10 cuentos que por ahí se movieron bien y tuve la suerte de poder ganar, ¿no? Y a raíz de eso, la municipalidad editó el libro y bueno, lo empezaron a difundir, a poner al comercio, ¿no? Claro. Y digamos, esa es mi última publicación, la primera de relatos, y es mi última publicación, por decirlo así. Mira, podemos decir que tú sí eres un autor joven, que antes de los 30 años ya ha publicado 3 libros, y está en creyendo, está en lecturas, está... Claro, tampoco, ojo, yo considero de que, por ejemplo, un autor puede tener 50 años, haber publicado 20 libros y no haber logrado tal vez un libro que diga, este es, ¿no? Este es el libro. Sí, claro. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje, es una constante. Dice, tu voz se acopla porque debes bajar el volumen. Ya lo apagué, ya apagué el parlante. Si me avisan que siga acoplando, por favor, gracias a la gente que me está informando. Ya lo apagué el parlante, así que si por ahí avisan, porfa. Si estamos con el micrófono, nada del parlante del equipo. Creo que lo va a apagar un rato la laptop para que no está ahí chequeando los mensajes. Bueno, vuelvo a las preguntas. Ya sabemos que tienes una historia, que has escrito algunos libros, lo cual es una muestra interesante. Y hace unos momentos hablamos de un panorama de algunos autores jóvenes. Puedo sumar más nombres, como el caso de James Quiroz, el caso de José Benítez, el caso de Howard Varas. Exacto. Pero tú, siendo un autor joven, ¿te identificas con algún grupo o generación? Es algo que siempre hemos utilizado para clasificar la literatura por décadas. Mira, yo creo que propiamente hablando no hay ningún movimiento literario en Trujillo o quizás en La Libertad, ¿no? Creo que movimiento, así como movimiento, digamos,
un grupo beat, por darte un nombre, no hay, no hay. Lo que hay es escritores que por amistad, por algunas afiliaciones, por algunos compañerismos y cuestiones de edad, y también en el mismo contexto geográfico en el que nos ubicamos, compartimos recitales, compartimos experiencias, compartimos lecturas, y si bien es, a ver, yo te diría que me identifico más con personas, Ujú. escritores, que con movimientos. O sea, yo me identifico con mis compañeros que también buscan sus proyectos, que conversamos, que vemos la manera de traer algo nuevo. En ese sentido sí me identifico con ellos, ¿no? Como te decía, el caso de Eduardo, que es un amigo a quien respeto, admiro y quiero bastante. También a quien también le tengo consideración más allá del ámbito literario, porque no, creo que el tema de voces jóvenes debería abarcar también la divulgación filosófica, literaria, los ensayos, la crítica, no propiamente hablando es poesía, es novela, pero hace unos 2 o 3 años acá en Trujillo hay movimientos bien interesantes en cuanto a la divulgación filosófica académica. Está el grupo, por ejemplo, el grupo Taquicardia, revista virtual, Ya. donde escribimos bastantes estudiantes y ex estudiantes de diferentes universidades, un proyecto encabezado por Mauricio Muñoz de la UNT, muy buen proyecto. Por cierto, Mauricio ganó el concurso en la categoría cuento de la UNT, o sea, sabe más o menos de qué va la chamba, ¿no? Y hace divulgación, artículos de filosofía, de política, sociología, en los que colaboramos todos en Taquicardia. Entonces Ya. yo me identifico con esta gente, con estas personas, porque veo las mismas ganas de renovar ciertas cosas, de hablar, de tomar la palabra y de decir lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos sintiendo en nuestro contorno, con nuestra sociedad, no solamente en lo artístico, sino también en lo político, sino también en lo económico, sino también en diferentes rubros. Entonces es como un Claro. sistema nuevo que se empieza a gestar y con ellos me identifico, no con ningún movimiento en particular porque no creo que lo haya, o al menos creo que es muy pronto para hablar de algún movimiento. Yo Buen me punto. identifico con personas, con escritores que estamos trabajando en los mismos proyectos. Claro, otro proyecto que también es bueno mencionar porque así jugándomelo un poco a lo visionario, creo que en unos años va a ser un proyecto bien consolidado, es el grupo Discicultura, que lo encabeza el amigo Luis Giuseppe y César Taboada, también divulgación filosófica, etcétera, que están preparando publicaciones en físico, libros, revistas, con artículos de filosofía, de política, de literatura, que van a estar interesantes y que van a empezar a circular a fines de este año, posiblemente si las cosas, bueno, con la pandemia mejoran. También Mm. justamente hace un mes y medio, acaba de aparecer el Instituto Peruano de Derecho y Literatura, proyecto que encabeza el amigo Luis Coronel, que está bueno. Yo Conozco. estoy, yo estoy allí, me invitó y estoy tratando de aportar en lo que pueda. Y también tiene la mira de que se pueda sacar un libro en físico con artículos de derecho y literatura. Es decir, y esta gente me emociona y me impulsa a seguir trabajando y me identifico con ellos, más allá de que a veces haya carencias económicas, de recursos, de ¿no? la parte del mercado, como decíamos. Pero con esta gente me identifico, no con movimientos, pero sí con estas personas que son de alguna manera mis compañeros de batalla, por decirlo así, ¿no? Bacán. Mira, mira, tú has dado todo un panorama ahorita de nuevos trabajos que se están haciendo y en un campo que es muy poco difundido, como es el trabajo filosófico. Porque si, por ejemplo, hablamos que de si en Trujillo hay una crítica literaria, no la hay. No tenemos, hay trabajos sueltos por ahí de crítica literaria, hay cosas, Reseñas, columnas, pero no un pero trabajo serio. No un trabajo serio que digamos él o ella es el crítico o la crítica. Mira, hay un comentario muy interesante de Viva Larreta, dice, buena reflexión, la difusión continua, perdón, del editor, pero también de la Gerencia Regional de Cultura y de Educación. En los últimos años, bueno, el año pasado justo conversaba también con David y con Lucy Takanga, si no me equivoco, que es un especialista en lo que es plan lector regional,
nos permite un acercamiento, porque ellos están trabajando en un sector literario, me parece bien bacán, me parece chévere que podamos trabajar unificados ahora. Porque mira, vamos a ser sinceros, se han hecho varios trabajos del fondo editorial que ha publicado varios títulos, pero muchos de ellos pues no han tenido difusión que merecen. Exactamente, exactamente. No es la cuestión de llevarlos a bibliotecas y que se apoyen ahí. La cuestión es que llevarlos al público lector o llevarlos a colegios y que incentivemos a los estudiantes, las estudiantes a que lean. Este es un trabajo que de repente no estaban preparados o no estaban preparados anteriormente. Entonces, la chamba que están haciendo ahorita los autores jóvenes, utilizando las redes sociales, utilizando todos los elementos Los blogs. Claro, es fundamental. Exactamente. Por ahí va el punto, que muchas veces, como lo había mencionado antes, ¿no? Se publica, se edita, pero allí muere, ¿no? Lo importante, y yo justo esto lo estaba pensando hace unos días a raíz de que, ¿no? Surgía el tema de esta conversación. Yo creo que debería empezar a verse el libro, la publicación del libro, como evento. O sea, cada vez que un escritor trujillano o en la región en general publicara un libro, sacar un nuevo libro, yo creo que debería ser un evento, o sea, debería ser un suceso para la ciudad, debería tener presentaciones más de una, debería haber entrevistas, la prensa debería darle un pequeño espacio, pero constante y prolongado para que este autor hable de su libro. Debería haber, pues, incluso ferias únicamente para escritores regionales, que como ya hemos visto somos varios y tranquilamente llenaríamos varios estantes solo escritores regionales. Entonces, hay una deuda. Exactamente. Si se pudiera hacer el libro, la publicación del libro, un fenómeno grande, difundido, cada autor que publica, supongamos, ¿no? Tú publicaste tu poemario, se presenta en 2, 3 lugares, la siguiente semana en otro lugar, que la prensa te dé una reseña, una entrevista, por ahí un canal regional, que es por lo menos un mes, pues que se haga la difusión, la publicidad, para que haya un acceso al público, para que la gente vea ese libro por todos lados y diga, a ver, voy a comprarlo, voy a leerlo. Mira, después uno puede decir si el libro fue bueno o fue malo, pero dar la oportunidad de leer. El problema es que nosotros nos quedamos en decir, bueno, mira, Juanito o fulanito ha publicado, bacán, bien por él. Pero la idea es darle una oportunidad, que se difunda, y ya después podemos tirar barro, ¿no? Sí, que mal escrito, que fallas, pero darle la oportunidad, volverlo algo masivo, algo importante, que esté en el día a día de la gente, ¿no? Y así hay público, se genera publicidad, y más autores van a querer publicar, editar, etcétera. Mira, eso es interesantísimo también, porque en los últimos años, no imagino que desde que yo comencé con esto de las ferias y el trabajo de Orem, siempre ha sido el escritor regional en las ferias del libro de Trujillo el último en ser visto. Muchas veces. No digo siempre, pero muchas veces ha sido el último en ser visto. Y eso hay que romper, ¿no? O sea, Claro. tenemos tanta literatura, tantos autores ya consagrados, autores nuevos, que podrían llenar una feria de libros completa. Y para ello, ojalá, porque veo que hay mucho ímpetu de parte del gobierno regional, no, perdón, De la gerencia. la gerencia de cultura, que está muy interesada en hacer ello. Sería ideal que esto siga caminando. Claro, la pandemia nos ha pegado a todos, el gobierno, las puertas ahorita las personas. Y de la mano con ello, mira, tenemos el comentario de un amigo argentino que es Darío Falconi, maneja una editorial allá, un amigo de hace años, y le dice que creo que la situación que plantean sobre la falta de editoriales, librerías, incluso de lectores, de autores regionales, creo que es el mal que aqueja en varios lugares. Me imagino, dice, aquí en el interior de Argentina es lo mismo. Muchas veces la tarea se vuelve ingrata y al menos de Abrazo a los dos. Mira, algo que pasa
Pasa en Pasa en diversas diversas ciudades ciudades del de países los de países de Latinoamérica. Latinoamérica. Me dicen Me super dicen eco, hay súper mucho eco, eco. hay mucho eco. O sea, O sea, a ver, ahora sí, pero ojalá. ahora sí, ojalá. Sí, sí, yo te escucho bien. No, pero acá dicen No, en un pero acá mensaje, dicen un mensaje, un comentario, dice, un comentario dice, super eco, hay mucho eco, hay mucho parece. eco, parece. Vamos a, Eh, bueno, le he bajado un Bueno, le poquito el bajamos volumen un ahí. poquito el volumen ahí. ya, perfecto. Víctor, Víctor, tú que eres ya tú un eres ya autor un que ha autor que ha publicado, publicado, que tiene que libros tiene libros físicos, que físicos, tiene que ya tres tiene ya tres producciones, producciones. ¿crees también, ¿Crees también, y mencionabas y justo mencionabas eso justo eso cuando hablabas cuando de las hablabas de las plaquetas, plaquetas, que que sucede que la sucede que la importancia que le damos importancia tal que le vez a los damos tal vez a los escritores o a las escritores voces o a las nuevas, voces nuevas, es tal vez es tal porque vez muchas de porque ellas muchas de ellas aparecen aparecen y luego y luego desaparecen? desaparecen. O no hay muchos Pongo un caso, ¿no? Hay muchos autores que han autores publicado que han un libro publicado de un libro de poesía hace de poesía hace de repente 20 repente años y de 20 ahí no años han y de vuelto ahí a no hacer han vuelto a nada y hacer no se nada y supo no se nuevamente supo nada de nuevamente él nada de él y y desapareció. No el caso, desapareció. por No el ejemplo, de caso, mi por propio ejemplo, de mi cruzado, propio que él cruzado, que él publicó Este es mi publicó Este cuerpo mi y de cuerpo ahí y de ahí 20 años después creo ha después creo publicado ha un libro publicado de poesía. una poesía. Pues muchos Pues muchos autores autores deberían, o no sé, deberían, o no sé, estar más estar más en el en trabajo el trabajo editorial, perdón, de editorial, en verdad, de publicación o de publicación mostrar o su de mostrar su talento, talento, pero pero buscan una sola una cosa, un sola poema, cosa, un un cuento y poema, un ahí cuento, y ahí desinterés, desinterés, desidia. desidia. ¿Qué crees ¿Qué crees tú, tú, Víctor, que podría que ser? podría ser? Es que hay muchos factores. Y yo creo que uno de esos es que, a ver, el arte, a ver, el arte no tiene un inicio, nudo, desenlace como sería un trabajo de oficina, ¿no? Es decir, tú puedes, en una oficina tú te acercas, ¿no? Con tu currículo, si cumples ciertos parámetros, te pueden contratar, se te hace un contrato y se te formaliza. En el arte Ujú. no hay esa formalidad, entonces cuando uno se aventura a publicar, muchas veces, y me ha pasado a mí, muchas veces vamos con ciertas ideas, con ciertas emociones, con un subidón, ¿no? Y nos damos cuenta que es más difícil de lo que parecía. En primer lugar, está los lectores, a veces no son tantos como esperábamos, luego viene el sentido de la inversión, ¿no? A veces uno invierte para su propia publicación y se da cuenta, quizás tarde, que no va a haber una retribución económica como lo imaginaba. Es decir, porque claro, uno escribe, pero siempre con esa pequeña fe de que va a ganar, de que va a retribuir su inversión y de que va a poder animarse a una segunda publicación. Pero usualmente las publicaciones son pérdidas económicas. Eh, tenemos que ser conscientes de ello. O sea, publicar un poemario, tú sabes que pues muchos dicen que leen poesía, pero es un público muy selecto el que va y te Leemos compra. poesía, dicen. Poesía. Exactamente. ¿Y quiénes van y te compran, no? Muchas veces tú tienes un círculo de amigos que te dice, pues claro, yo te voy a comprar el libro y después no te lo compran. Entonces, todo eso te va desilusionando por esa falta de formalidad que mencionaba. No hay una formalidad económica, no hay una formalidad de la difusión. Y tú mismo como escritor que está comenzando, esto te golpea emocionalmente. Y Claro. muchas veces te cuestionas y dices, ¿para qué voy a seguir, no? Si a la siguiente me va a pasar lo mismo. Yo creo que el escritor, muy en el fondo, tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Saltar al vacío y saber que o bien se estrella o bien va a haber una redecilla que lo va a sostener y va a poder sobrevivir. Tienes que tener fe en tu trabajo, buena suerte, un proyecto poderoso, porque claro, tampoco vas a hacer cualquier cosa, ¿no? Tienen que reunirse muchas condiciones, pero generalmente cuando no hay un público receptivo, cuando no hay muchas plataformas de difusión, te desmotiva. Entonces tú publicas, presentas tu libro, hablas de tu libro, pero como va pasando los días, va pasando las semanas y tu libro desapareció y tú ya no sabes qué hacer, no sabes a quién comentarle, no sabes a dónde ir y necesitas, o sea, quieres dejar tu libro en alguna librería, pero ¿cuál librería? Quieres, por ejemplo, concursos, ¿no? Ir a concursos y tú sabes que muchas veces los concursos te ponen muchos límites, por ejemplo, que la temática sea esta, que la temática sea lo otro, y tú no estás abocado a ese tipo de temáticas y evidentemente no vas a escribir.
o a veces escasean los concursos, y todas este tipo de cosas desmotivan, desmoralizan. Yo creo que el artista en general tiene que saber que su trabajo no es placentero del todo. O sea, Ujú. el placer muchas veces está en escribir, en el acto de escribir, ver tu nombre en una portada es bonito. A todos nos gusta ver nuestro nombre en una portada bien hecha, pero esa es la parte placentera. Pero Claro, la parte, uno disfruta con ello. exactamente, pero la parte triste, la parte donde uno empieza a decaer, es cuando se da cuenta que tiene que mover su libro, gestionar su libro, hablar de su libro, y si no hay oportunidades, uno mismo buscárselas. Y todo ese trabajo un poco como que cansa, desmotiva, y además está el hecho de que el arte no es la única dirección que hay que tomar, es decir, hay responsabilidades con familias, responsabilidades académicas, responsabilidades dinerarias que te dicen, bueno, ya está, como artista no la hago, tengo que dedicarme a otra cosa, porque si no, ¿cómo genero dinero? ¿Cómo genero Ujú. un estatus? Y todo esto desmotiva, ¿no? A veces la formalidad, el mismo sistema nos va diciendo qué tenemos que hacer, porque al fin y al cabo es lo que nos va a dar de comer, ¿no? Y lo otro empieza, el arte empieza a volverse un tema secundario, Tedioso. un hobby y a veces hasta un malestar, porque siempre queda la pregunta, ¿y qué hubiera pasado si sacaba un segundo libro? Ujú. Pero esas Claro. son cosas pues que pasan desde el aspecto personal, o sea, cada quien vive el arte de a su manera y cada quien sabe pues las dificultades que experimenta, ¿no? Se necesita dinero, se necesitan recursos, buena suerte, un buen escenario para presentar y la libertad no lo tiene todavía. Entonces ya, pues yo publico y veo todo este panorama, me desmotivo para una segunda publicación. Claro, se Así entiende. es. Entonces, Víctor, ¿por qué seguir escribiendo entonces? Eso, bueno, eso depende también de cada, ¿no? De cada escritor, de cada autor, sus razones para seguir escribiendo. Yo creo que, mira, yo siempre he pensado, mientras he ido un poquito madurando en estas cosas de la literatura, de lo que es la edición, la publicación, yo creo que los escritores, muy en el fondo, tenemos una especie de complejo mesiánico, una especie de complejo de Salvador, que Ujú. porque mira, esta es más o menos mi lógica. ¿Por qué publicamos? ¿Por qué queremos que nuestra poesía, nuestros relatos, nuestras crónicas, etcétera, sean leídas? No creo que sea únicamente por satisfacer el ego. Creo que muy en el fondo tenemos esa esperanza de repercutir en el público, de moverle la conciencia, de transmitirle belleza. Sabemos que Claro. la gente, sabemos que la gente mayormente no la pasa bien. Hay circunstancias pues que El entristecen, día que miserable de las personas. Sí, exactamente. Y a veces, y yo creo que tú has escuchado mucho esto, que te lo deben de haber dicho. El arte salva, el arte Sí, ayuda, el arte. sí, sí, sí. Entonces, si el arte salva, o ese es el concepto que uno maneja, no creo que el arte salve, pero ese es el concepto ideal que uno maneja, tú te das cuenta que es el artista entonces, una especie de transmisor, una especie de mensajero de esa salvación, ¿no? Es decir, muy en el fondo tú quieres hacer un bien o quieres acompañar al público, moverle los sentimientos, las emociones, y eso puede ser una razón fuerte, íntima, pero fuerte para seguir escribiendo. Y además porque, como dije, responde a intereses comunicativos. Es nuestra forma de entender el mundo, es nuestra forma de entender la sociedad, la política, muchas cosas, y lo comunicamos. Yo creo que el escritor eh, sabe que no tiene otras maneras de comunicarse más que con la palabra escrita. Sabe que cuando habla o da un discurso puede decir tontería y media, pero a través de la escritura haciendo belleza, con mensaje, con ideas bien conectadas, puede comunicarse mucho mejor y evidentemente repercutir. Es una cuestión comunicativa. Es interesante esto de pensar el rol comunicativo que tiene la literatura porque nos permite Claro. entender la publicación como fenómeno, la presentación del libro como fenómeno, los conversatorios, esas ganas de hablar de un libro no solamente por el ego de hablar, sino porque allí se genera sistemas de comunicación, se intercambian ideas y vamos,
vamos haciendo cultura y vamos haciendo amistades y vamos haciendo... La literatura es un mecanismo para todo eso y de alguna manera el escritor sabe que está abocado a ello. Y mira, yo te cito a dos autores Vamos que me viviendo parece, con ella. yo te cito a dos autores que creo que definieron perfectamente lo que es el seguir escribiendo. Jean-Paul Sartre, o Sartre, bueno, Ya. dependiendo, cuestión de gustos. En ¿qué es la literatura? Él se manda con una frase que a mí me parece eh, un evangelio. Sartre dice, ¿cuál es la responsabilidad del escritor? Escribir. Esa es su responsabilidad, ese es su deber, Sí, cierto, cierto, ese es su devenir. Si el escritor no escribe, se hace responsable de lo que no está escribiendo, de su silencio. Y si el escritor escribe, asume un proyecto, se responsabiliza con un público, con una problemática, con su sociedad, con la coyuntura. Y yo creo que el escritor sabe que hace eso. Y como segunda, curiosamente, es Simone de Beauvoir, Pero que ahí ella cuando hablamos de un autor comprometido en muchos casos, ¿no? claro, comprometido, pero no solamente en el sentido político, sino comprometido con el trabajo que hace, no con la izquierda, no con la derecha, no, comprometido con su proyecto y Ujú. comprometido Ajá. con los efectos que va a tener. Y Perfecto. Simone de Beauvoir dice algo bien interesante también. Ella en sus memorias menciona, para mí escribir era mi proyecto de vida y mi manera de trascender. Escribiendo yo trascendía. Y el Bacán. escritor, creo yo, de alguna manera lo entiende así, ¿no? Si un escritor que se asume escritor no escribe, ¿acaso no se está defraudando? ¿No es como si estuviera rompiendo un pacto Sí, consigo mismo, un pacto con su claro, propia claro, claro. conciencia? Más allá de las buenaventuras o los fracasos que tenga, pero es un pacto que uno tiene consigo mismo y por lo tanto con su literatura. Entonces, por eso seguir escribiendo, es nuestro proyecto de vida. Quizás uno no lo eligió del todo, a veces como que nos eligió la literatura, pero ya Mm, está, ya lo es un buen tenemos, punto. ya lo tenemos. ¿Cómo renunciar a ello? Si renunciamos, la conciencia nos dice que nos estamos traicionando y hay que seguir. Como te dije, buenaventuras o desgracias vendrán después, pero al menos estamos comprometidos con un proyecto que nos es auténtico y seguimos Mira, escribiendo. ese es un buen punto que mencionas. Uno, el arte a veces a uno no escoge el arte, sino lo escoge. Porque ¿qué pasaría si toda la gente que lee fuera escritora? No todos, no todos los que escriben, que leen se convierten en escritores. Son solo un grupo, no sé si selecto sería la palabra, pero sí un grupo no, que está esa. Dice acá, Albert Speer nos dice, y si todo lo que escribe ya le parece repetitivo, a lo mejor se cambia de arte o de forma. Puede ser. Mira, Puede ser, yo me puede ser. imagino, me viene a la cabeza Ernesto Sábato, que se cansó Lo de mismo, escribir, lo voy a mismo pensé yo pintar. ¿Ya? y pintó. Entonces puede funcionar el mismo caso de David Lynch. David Lynch, pero cuando vio que sus dibujos se empezaban a mover o tenían unas formas extrañas, dijo, y esto lo puedo plasmar en una película, y se convirtió en director de cine. Entonces, En sí, director de es cine. algo interesante. Puedes buscar otros medios. Exactamente. O sea, no, lo bueno del arte es que no es restrictivo, ¿no? O sea, uno escribe, pero cuando escribe siente que puede estar influenciándose por el cine o siente que puede dejar un rato la literatura y dedicarse a proyectos audiovisuales, que por cierto en La Claro. Libertad hay un boom de proyectos audiovisuales, ¿sabes? Por todos lados aparecen buenos eh, videoclips hechos acá a uno. Hace poco, por ejemplo, el grupo de Dago, yo estuve en Japón, creo que se llama la banda, ha sacado un videoclip Ya. maravilloso, maravilloso, recomendadísimo. Hay músicos que hacen literatura, hay músicos que pintan, pintores que escriben. El arte no es restrictivo, entonces, felizmente, si uno se cansa de una forma artística, puede recurrir a otra para complementar o suplementar. En ese sentido, felizmente, el arte no es como una profesión. Nosotros podemos abusar de la pintura. No digo que nos volvemos pintores, pero nos alivia, nos complementa, de alguna manera nos ayuda de muchas formas. Y no hay Podría necesidad de ser. volver los pintores, claro.
Había acá un montón de escritores que dijeron, ya me cansé de escribir, voy a comprar mi set de pintura y mi caballete para ponerme a los sábados Y, ahorita, ¿no? y de repente terminan siendo mejores pintores que escritores. Suele ocurrir, suele pasar, ¿no? Puede suceder en muchos casos. Voy a tomar una de de las cosas que tú has mencionado, y ya se nos llega la hora, van a ser las 7, y qué bacán que el tiempo haya corrido y el diálogo haya sido fructífero sobre todo. Hay una Exactamente. eclosión también de artistas, cuando mencionabas música, por ejemplo, audiovisuales, me vienen a la cabeza todas las bandas de rock que en Trujillo hay, todos los grupos de world music que están naciendo, produciéndose aquí. Se me viene a la cabeza Perú Salvaje, me viene a la cabeza Los Lunas, se me viene a la cabeza Los el Luna. Escape, que son de las bandas Coina, que son de las bandas que ya tienen trayectoria. Se me vienen también a la cabeza ahorita las bandas nuevas, nuevos grupos, solistas, incluso. Y un saludo para los amigos que están siempre en apoyo de las actividades haciendo. Lo que falta de repente es un factor de unificación de todas las artes, tal vez como un medio de apoyo. Tal vez, no lo sé. Puede funcionar, tal vez. Y sí, y en realidad sí, yo creo que, mira, no hay necesidad tampoco pues de que todos los artistas trujillanos o regionales nos juntemos y formemos movimientos, o sea, no hay Claro, necesidad de eso. Pero sí creo que nos hacemos más fuertes cuando en lugar de tirarnos basura, en lugar de criticar sin conocer la obra del otro, nos dedicásemos un poco más a averiguar dentro de nuestro propio medio quiénes están surgiendo, quiénes están apareciendo. Yo voy a poner un ejemplo de mi libro Agnósticos. Cuando yo escribí Agnósticos, yo pensaba en que no quería que fuese un libro única y exclusivamente de Víctor López. O sea, Víctor López y se acabó. Yo quería que este libro tuviese más, que ofrezca más que poemas. Entonces yo dije, voy a llamar a más personas para que trabajen en este proyecto. Entonces, la portada es fotografía de John Ceballos, estudiante de audiovisuales de la UPN. La modelo es Mariana Aguirre. Quienes dibujan, quienes ilustran los poemas de ese libro son tres artistas trujillanas, Cinde Muñoz, Alejandra Farfán y Flavia Miranda. Contribuyen y le dan otro nivel en el sentido de la composición del libro, le dan otro nivel, ya no es solamente Víctor López haciendo sus poemas, sino reúne a otras artistas, a otras presencias, para que el libro pueda ser más, un poco más sistemático, que reúna la ilustración, la fotografía, y si te das cuenta, la portada es el centro de Trujillo. Si te das cuenta, la foto es centro de Trujillo, es decir, exacto, he tratado de reunir un concepto, artistas trujillanos, en un libro trujillano, con una imagen de Trujillo. No digo que esto sea lo que todos tienen que hacer, pero al menos a mí me nació esta idea y sería muy interesante que de aquí en adelante surgieran más libros así, ¿no? Con ilustradores trujillanos o regionales ¿no? de Otusco, de Virú, proyectándose en un poemario de un escritor trujillano, o si no, bandas musicales que hagan rock, pues el género que quieran, ska, balada, pero que, por ejemplo, la letra pueda ser un escritor trujillano, un poeta Un trujillano. Es poema, decir, tal vez. nos ayudaríamos todos, nos ayudaríamos Claro. todos. Como te digo, no hay necesidad de juntarnos, de formar movimientos, pero si nos transmitimos nuestros conocimientos, nuestras técnicas, nuestras respectivas artes, podemos hacer que Trujillo se vuelva más fuerte, más poderoso en su ámbito artístico, estético, Mira, cultural, si queremos verlo. ahora que mencionabas ellos, se me viene a la cabeza que en el año 2009, con la editorial, publicamos un libro llamado TV Out. Este libro fue una fusión de cuentos, fue una fusión de dibujos y fue una fusión también con cine. Venían un CD en el libro, habían cortometrajes de un buen amigo llamado Manuel Rubio, un saludo para él también. Habían textos de Pintoni, que no son los nombres originales, pero que voy a citar como está en el libro, de Pintoni y de Jules Verde, que son cuentos inspirados en esos cortometrajes, y habían dibujos de un pata llamado Épico.
No son sus nombres originales. Solamente el único que ocupó su nombre original fue Manuel Rubio. Los demás eran seudónimos. Y este brother Epicus hacía imágenes en base a los textos que estaban basados en los cortometrajes. Ya se había hecho. Y qué bacán que tú continúes mezclando todo ello porque es una forma de fusionar todas estas artes, que es ideal, que siempre vamos a buscar. Víctor, el tiempo se nos ha ido, ha sido corto. Esperemos que de repente más adelante podamos retomar estas charlas, tal vez con tu Sí, claro, presencia, o por supuesto. profesionales que nos puedan apoyar también con ello. Una última pregunta, Víctor, porque es parte de, sabemos que a A través de ver. la historia, la literatura, perdón, los encierros, las complicaciones históricas han permitido la creación, en muchos casos, ¿no? Han permitido la formación de grandiosas obras literarias o de teorías que han servido para el avance científico en nuestra sociedad. En ese caso, la pandemia, querido Víctor, ¿qué te ha permitido a ti en estas semanas de confinamiento? La verdad es que, bueno, uno siempre sabe que estos temas de la salud pública, la vida, son temas delicados, ¿no? Pero yo me siento bastante agradecido con la cuarentena porque, porque he podido Al hacer, Ministerio de Salud no le gusta ese comentario. posiblemente, pero no creo que nos estén viendo, están en cosas más altisonantes. Bueno, Pero, pero lo importante para mí ha sido que he podido, en primer lugar, leer 4 o 5 veces más de lo que nunca he leído. El tiempo sobra, aunque pareciera mentira, ¿no? Pero sobra. Y he podido leer novelas, estoy leyendo 2, 3 novelas a la vez, ensayos, porque me siento con tiempo y con ganas y tengo la paciencia de poder, ahora ya que no estoy estudiando en la universidad, ya no tengo esa responsabilidad, ¿no? De estar en las clases virtuales, etc. ujú. También escribir como descosido. He escrito un montón. Para buena suerte mía, han aparecido bastantes proyectos. He podido escribir algunos relatos para la industria. Posiblemente en las siguientes semanas salga un nuevo relato, lo cual me siento muy agradecido con quienes se encargan de la línea editorial de la industria, ¿no? Por haberme ayudado, publicitado, etcétera, tenerme en consideración. Además, he podido avanzar en proyectos que tenía estancados. Y uno de ellos te puede parecerte muy pretencioso, pero ha sido terminar de escribir un libro de filosofía, que lo venía pensando, lo venía trabajando, Suena interesante. lo he venido craneando hace 2 años. No he podido porque estaba entre leer, investigar y lo he podido terminar. ¿Y sabes por qué este interés por este libro de filosofía? Porque yo tengo en mis miras poder dedicarme a la docencia, a la cátedra universitaria. Bacán, bacán. Yo creo que está muy desvalorada la docencia y la cátedra. Debería ser tope esa profesión. Pero no, pues todavía falta mucho para que entiendan la importancia de ello. Y yo creo que una manera de poder iniciar una especie de camino académico sería publicando este libro de filosofía que lo he pensado bien, lo he trabajado bien. Voy a ofrecerlo a distintas universidades, empezando por la mía, a ver cómo va, qué suerte corre. Y yo creo que yo creo que va a haber buenas noticias respecto a este libro porque está bien craneado, bien trabajado. Felizmente la pandemia me ha permitido concentrarme, tranquilizarme y abocarme en estos proyectos. Dado que uno no puede salir, ¿qué queda? Los libros que nos rodean. Está el internet, cualquier cantidad de artículos, de noticias, y uno lee, y leer conlleva a otra cosa, escribir. Se Claro. retroalimentan. Entonces he podido escribir, he podido avanzar, cuentos. Yo creo que si todo se regulariza, posiblemente también esté enfocándome en publicar un siguiente libro de narrativa, posiblemente una Ujú. novela, que también ya la Bacán. estoy terminando. Es mi proyecto, ya tengo poemas, tengo cuentos, me voy por la novela a ver qué sale, ¿no? Yo
Estoy con bastante fuerza en este sentido porque hay tiempo, hay ganas y como te dije, he visto que también hay muchos de mis compañeros que están publicando, soltando sus libros virtuales en plataformas, en editoriales virtuales y todo eso te anima, de alguna manera te anima, de alguna manera te dice, oye, yo también puedo y vamos todos, ¿no? Vamos remando todos en este mismo sentido. La pandemia en algún momento acabará, pero el arte va Sí, a continuar. El arte va a exacto. continuar más allá de la pandemia. Entonces, cuando la pandemia pase, hay que tener proyectos para decir, esto es lo que hemos hecho en el tiempo de confinamiento. Y eso es lo que he estado haciendo, Sí. básicamente. Qué bueno, Víctor. Víctor, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También a todos los amigos que nos vieron, nos regalaron un poco de su tiempo para poder escucharnos. Mira, dice acá con la hora de Alemania, son 2 de la mañana y muy contenta Es de ver. mi prima que está en Alemania. Ah, mira tú, qué Un, bueno, desde allá nos un ven. Qué saludo. bueno, qué bueno. Hora Bueno, Víctor, nuevamente internacional. gracias. Tu despedida acá con la gente que nos ha acompañado en esta oportunidad. No, sí, agradecer al público que nos ha escuchado, que nos ha prestado atención, que ha comentado. Este, nosotros básicamente estamos buscando renovar, traer cosas nuevas, ideas nuevas y que sean funcionales. Y para eso los conversatorios sirven, porque ahí es donde se sentan las bases, empezamos a sembrar las ideas y luego cuando ya las ponemos en acción, ya tenemos pues de dónde sacar, ya tenemos material. Y las conversaciones así siempre nos van a ayudar. Conversaciones, ¿qué serían? Agradecerle al público, agradecerte a ti, Oscar, por la invitación, por el tiempo, por plantear las preguntas, los tópicos que hemos desarrollado, espero yo, de manera nítida y productiva. Y yo sé que vas a seguir con las entrevistas en las Sí, siguientes tenemos para semanas largo. y va a estar bueno. Y va a estar bueno porque se va armando un hilo temático, se va construyendo un... Empezó con David Navarrete, que dio puntos muy interesantes. Aquí hemos continuado algunas cosas. Va a seguir y el trabajo que estás haciendo, Oscar, aquí es para aplaudir. Yo te agradezco de corazón y le agradezco a la gente que nos está siguiendo y que yo sé que algo bueno habrá sacado de nuestra plática, ¿no? Así es, Víctor, Así muy es. agradecido. Nuevamente, gracias a toda la gente que nos vio. Nos esperamos la próxima semana también a las 6 de la tarde. Un último saludo, saludos de Huancayo, un saludo a toda la gente de Huancayo querido, Huancayo y mis amores. Próxima semana, 6 de la tarde, día jueves, tenemos una nueva entrevista y seguimos con estos Un Jueves en la Libertad. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.